les decía, voy a tratar de dar apertura a esta conferencia del doctor Antonio María Balsa. En primer lugar, voy a leer su breve síntesis curricular. El doctor Antonio Balsa es economista con estudios de especialización, maestría, doctorado y 2 postdoctorados. Uno de ellos en ciencias de la educación y otro en investigación transcompleja. Es profesor titular jubilado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo San Juan de los Morros, en Venezuela. Es conferencista internacional y autor de muchos libros. Bueno, el doctor Balsa es pluma de oro de la red de investigadores de la transcomplejidad. Entre ellos, bueno, varios: educación, investigación y aprendizaje, complejidad, transdisciplinaridad y transcomplejidad. Pensar en la investigación postdoctoral desde una perspectiva transcompleja, investigación social y desobediencia paradigmática, la transcomplejidad, un modo de pensar y comprender la trama de la vida del ser humano, el umbral de las trasciencias sociales, libro en el cual, bueno, estuve acompañándole como coautora, gerencia transparadigmática en organizaciones transcomplejas, bueno, y así una larga lista de libros del doctor Antonio María Balsa. Además, él nos tiene acostumbrados todos los viernes a compartir parte de sus reflexiones epistémicas y bueno, siempre estamos esperando esas ideas, ese pensamiento, ¿no?, que dibuja evidentemente la formación académica del doctor Antonio María Balsa. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar una cordial bienvenida y los dejo en el desarrollo de su conferencia, que está relacionada evidentemente con uno de los seminarios del postdoctorado en investigación transcompleja y en educación y transcomplejidad, que tiene que ver con el lenguaje transcomplejo, un área que o una dimensión que el doctor Balsa ha venido desarrollando durante muchos años como uno de sus aportes al pensamiento transcomplejo. Así que, bueno, sin más preámbulos, queda doctor Antonio Balsa. Muchas gracias, doctora Nancy Chavino. Muy buenas noches para todos. Agradezco, por supuesto, la cortesía de la doctora Nancy Chavino, vicepresidente de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, por extenderme esta invitación para participar en este foro, en este diálogo, en este espacio de reflexión, tanto con los estudiantes de los programas del postdoctorado como con una comunidad interactiva, abierta, interesada en conocer qué estamos haciendo en la red y qué estamos construyendo. Y eso es muy importante. Quiero saludar a la interaudiencia, a todos los que hacen posible que esto se realice, a los destinatarios de estas reflexiones. Me complace mucho saludarles y siento mucha alegría ver muchos rostros conocidos con nosotros esta noche. Gracias por su presencia, ¿no? La conferencia que me dispongo a compartir con ustedes la he titulado "De la singularidad del lenguaje objeto a un translenguaje recursivo, performativo y transformacional". Pero primero, antes de iniciar mi conferencia, debo agradecer al Padre Santísimo su presencia en esta actividad. Y te pido, Padre Santo, que seas tú
con tu sabiduría suprema y omnisciente, la que me inspire para compartir mis modestos conocimientos con estas personas, porque compartir las cosas que uno sabe y que es capaz de mediar con el otro es lo que le da sentido a la vida, sobre todo a nosotros los académicos. Permítame compartir pantalla para desarrollar nuestra conversación con ustedes esta noche. Ah, ok. Sí, de la singularidad del lenguaje objeto a un translenguaje recursivo, performativo y transformacional. Yo parto de una reflexión en todas mis conferencias sobre la cual giran algunas interrogantes que direccionan mi discurso. El eidos ontológico de la transcomplejidad deviene de una amalgama epistémica fecunda entre pensamiento, realidad, método y lenguaje, desde la espiritualidad del ser, y el mismo trasluce una composición recursiva y argumental del discurso del científico social que congrega los principios del enfoque integrador transcomplejo. Falsa, no Y, se ve la presentación. yo la tengo en pantalla. A ver, No, disculpa. no, sí. Doctor Balfa, ¿cómo ¿No está? se Es ve? Mildred. No, Hola, tienes que Mildred. volver a compartir. Ahí voy. Tienes que abrir la presentación, le dices Yo la abrí. compartir. Sí, Sí, pero no claro, lo yo la estás abrí. compartiendo. La Voy. abriste para ti. Ajá, déjame ver. ¿Qué es lo que está Ajá, pasando? tranquilo, vamos a hacerlo paso a paso. Ajá, ya va. Tú la estás viendo, pero no lo estás en el Yo Zoom. pensé. Dale Y ahí compartir. tampoco. ¿No la ven? Ahora sí la estás compartiendo. Espérate que va lento. Ok. Ahora sí, Ahí se ve bien, exitoso. ¿ok? Sí. Bien. Ok. Disculpen ese. Eso significa que estamos en vivo. Así es. Decía que generalmente yo inicio mis conferencias con una reflexión de partida. Y en este caso la he planteado en los siguientes términos. El eidos ontológico de la transcomplejidad deviene de una amalgama epistémica fecunda entre pensamiento, realidad, método y lenguaje, desde la espiritualidad del ser. Y el mismo trasluce una composición recursiva y argumental del discurso del científico social que congrega los principios del enfoque integrador transcomplejo, los portales de la interrogación humana de un pensador transcomplejo y la coherencia semántica, sintagmática y pragmática argumentativa entre categorías gramaticales que soportan un translenguaje de naturaleza recursiva, performativa y transformacional. Además, la transcomplejidad se alimenta de la alquimia de la complejidad y sus principios. Las sustancias nociológicas
transdisciplinarias y los aportes de otras lógicas cognoscentes, en tanto propósito por desafiar la reflexividad introspectiva profunda para la construcción de nuevos tejidos de significados desde una lógica cognitiva verdaderamente transcompleja. Sobre la base de este enunciado de partida, formulo algunas interrogantes que en buena medida ayudan a direccionar el discurso que quiero compartir con ustedes. ¿Qué designa la transcomplejidad? ¿Por qué articular los principios del enfoque integrador transcomplejo en una narrativa científica transcompleja? ¿Cuáles son los aportes de la interrogación humana o portales, perdón, cuáles son los portales de la interrogación humana para un pensador transcomplejo? ¿Qué designa un translenguaje en un proceso de investigación transcomplejo? ¿En qué consiste la recursividad semántica? ¿Qué traduce la performatividad del lenguaje? ¿Por qué un translenguaje es de naturaleza crítica y transformacional? Bueno, trataré de darle respuesta a estas interrogantes formuladas y empiezo con la transcomplejidad. La transcomplejidad designa una ruta epistémica de gran envergadura para la construcción de nuevos conocimientos. De nuevos continentes nociológicos, desde la praxis investigativa, no solamente para resolver interproblemáticas múltiples, sino para llenar vacíos cognitivos heredados del pensamiento simple y ensanchar los cuerpos de la ciencia, puesto que es en sí misma una conciencia en movimiento. Es una transepistemología en construcción inspirada en un espíritu de integralidad ontológica con rostro holístico, que conduce a una praxis metodológica multifacética y complementaria, la cual se sintetiza en una doble dialéctica generativa, tanto para deconstruir los cuerpos teóricos establecidos como para generar tramas teóricas emergentes desde la ontología transversal del lenguaje. No podemos pretender encerrar una definición de transcomplejidad en un concepto simple, unívoco, regulado, definitivo, disciplinario y hasta atrapado dentro de los propios límites semánticos del concepto. No, no, no. Sería un error y una actitud totalmente contraria al espíritu y propósito de la misma transcomplejidad. La transcomplejidad es una gruesa línea de pensamiento, una robusta línea de pensamiento que desde la concurrencia de los saberes complejos y de los saberes transdisciplinarios y el aporte de otras lógicas cognitivas, por ejemplo, la lógica borrosa, la lógica del tercer incluido, la lógica luminosa y la infralógica nos permiten la construcción de, en primer término, el abordaje de paisajes ontológicos multiversos para escrutarlos y a partir de ese escrutinio poder construir nuevos significados, nuevas tramas teóricas, nuevos sistemas conceptuales. La transcomplejidad es algo mucho más que un concepto. Es una transepistemología en construcción. Y qué bueno que hablo allí de es posible abordarla
comprenderla desde la ontología transversal del lenguaje. ¿Y por qué desde la ontología transversal del lenguaje? Porque es allí donde está la riqueza que potencia heurísticamente todo intento del investigador por avanzar hacia lo desconocido desde un lenguaje avanzado o desde un translenguaje. Es lo que nos permite ese tránsito epistémico del lenguaje objeto y el metalenguaje a un translenguaje de naturaleza recursiva, performativa, crítica y transformacional. Es allí donde dialogan léxico y sintaxis en la configuración gramatical recursiva de un contenido epistémico explícito. Por lo tanto, disculpen, por lo tanto, dentro de este concierto cognitivo es importante la comprensión de la ontología transversal del lenguaje, porque nos conecta con un translenguaje en construcción que no solo da cuenta de su objeto de conocimiento, sino de las infinitas posibilidades generativas de la palabra que nutren el construccionismo simbólico que opera en el tránsito mental de la computación cerebral del mensaje a la cogitación del pensamiento. El ser humano es hechura del lenguaje, del pensamiento y del lenguaje, pues como seres humanos podemos discursiar sobre lo conocido, sobre lo vivido, pero también trascenderlo desde la libertad de pensamiento en un viaje virtual hacia lo desconocido, quizás tal y como lo plantea o lo concibe Heidegger en la filosofía del lenguaje, que nos dice que el lenguaje está sometido a la libertad de pensamiento y al ser transformado, este también transforma los mundos de vida. Ahora, esto implica, entre otras cosas, la necesidad de articular los principios del enfoque integrador transcomplejo como fundamento de la transcomplejidad. Así como no es posible la transcomplejidad sin un translenguaje, no es posible la construcción de un translenguaje que no se inspire en los principios del enfoque integrador transcomplejo. El enfoque integrador transcomplejo, en tanto modo de pensar la multiversidad de lo real, se fundamenta en un conjunto de principios que operan como vectores epistémicos de soporte que legitiman no solamente el discurso del investigador, sino una praxis investigativa transcompleja. Y estos incluyen la complementariedad paradigmática, la reflexividad introspectiva profunda, la sinergética relacional compleja, la recursividad dialógica semántica, la transdisciplinariedad, la integralidad ontológica y la apertura a lo desconocido. Estos principios fueron planteados por Chavino y por Villegas en el año 2010. Fueron los primeros autores de la transcomplejidad que hablaron de esto. Posteriormente, en mis publicaciones, estos principios yo los he venido ampliando porque nada es permanente aquí en la transcomplejidad. Todo está pensándose, todo está haciéndose. No hay verdades acabadas, ni definitivas, ni principios que no puedan ser reexaminados. Entonces, bueno, y destaqué esos en amarillo porque son los que quiero rescatar para esta conferencia,
que tiene que ver con la reflexividad introspectiva profunda, la sinergética relacional compleja y la recursividad dialógica semántica. La reflexividad introspectiva profunda constituye una de las armas más poderosas del ser humano, del científico, para la construcción de un discurso, para la construcción de una nueva ciencia, porque de lo que estamos hablando es de reflexionar. Y reflexionar no es más que poner en duda lo que uno cree que sabe. Reflexionar implica un autocuestionamiento a las cosas que creemos saber. Reflexionar es un viaje hacia dentro de nosotros mismos para encontrarnos con lo que sabemos y con aquello que debemos saber. Desde mi punto de vista, la reflexividad es poner en cuestión lo que se sabe. Es dudar de lo que creemos que sabemos, pero al mismo tiempo hay que aceptar la duda como una importante fuente para nutrir el conocimiento. El conocimiento surge, entre otras cosas, de la duda. Por otra parte, la sinergética relacional compleja da cuenta de la interacción de los elementos que intervienen en un sistema, en una organización. El planteamiento central de esto es que la fuerza que produce, la energía que produce la interacción de las partes de un sistema es superior a la que pudiera generar un elemento de modo separado. Y en el contexto particular de las comunidades de investigación, las reacciones mentales de varios estudiantes, de varias personas, el aporte que hacen de distintas perspectivas en relación con un tema, con un problema, o la respuesta a una pregunta, es mucho más contundente que la opinión, que el posicionamiento individual de una persona. En relación con la recursividad es un término que proviene del sistemismo, de la visión compleja que Egal Morin logró construir y compartir con toda su amplia literatura y que hoy constituye uno de los más importantes principios del pensamiento complejo y de la transcomplejidad. Pero yo creo que es importante aclarar que de tanto leer y estudiar estas cosas, la recursividad como principio del pensamiento complejo tiene tres lecturas, las cuales quiero compartir con ustedes, porque una de ellas es necesaria para la definición de un traslenguaje. La primera lectura es que la recursividad la podemos concebir en el ámbito organizacional. Y la recursividad en el ámbito organizacional se nos presenta cuando en una organización, en un sistema, ¿verdad?, los elementos que lo constituyen tienen el mismo comportamiento que el sistema global y en consecuencia son capaces de reproducir de modo recursivo lo que genera el sistema global, el sistema en su totalidad. Otra lectura de la recursividad es de naturaleza socioantrópica y cultural, que no es más que la relación entre individuo y sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque las distintas relaciones entre los individuos en los procesos de producción, en los procesos de aprendizaje, en la actividad económica, en la actividad cultural, religiosa, militar, de todo tipo, permite la configuración de las organizaciones y la configuración de las organizaciones conduce a la configuración de la sociedad. Entonces, fíjense cómo vamos de modo desde el individuo hasta las organizaciones y de las organizaciones a la sociedad. Pero al mismo tiempo la sociedad, ¿verdad?, es quien modela el perfil y la identidad del individuo. Entonces, allí hay una recursividad, lo que Morin llamó un bucle recursivo individuo-sociedad.
El hombre construye la sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad lo construye a él, lo redefine, ¿no? Y la tercera dimensión de la recursividad es la recursividad biológica, semántica, que no es más que la capacidad del lenguaje para crear distintos niveles de significados complejos y profundos. Y esto ocurre cuando un vector epistémico remite a otro, cuando una idea no solamente modifica a otra idea, sino que la transforma, ¿no? Bueno, que esto es sumamente importante tomarlo en consideración, porque si a mí me preguntan de dónde surge un translenguaje, de dónde se alimenta, cómo lo construyo, tenemos que echar mano de estos principios que estoy compartiendo con ustedes. Ahora, también para abordar el tema de un translenguaje es necesario echar mano de los portales de la interrogación humana para un pensador transcomplejo. Estos portales de la interrogación humana para un pensador transcomplejo fueron publicados en el año 2010 por este servidor en un libro que se llama Pensar la investigación postdoctoral desde una perspectiva transcompleja. Entonces planteo que en el contexto de la filosofía de la ciencia, un pensador transcomplejo debe recrearse en un conjunto de portales epistémicos, para la construcción de un nuevo conocimiento, tales como la reflexión filosófica en tanto amor por la sabiduría, la crítica irreverente respecto a lo conocido, la libertad de pensamiento para abordar los objetos de estudio, la interrogación permanente del estado del arte del conocimiento y la imaginación creadora desde el pensamiento heurístico y una actitud cosmovisionaria para entrar en contacto con lo desconocido. En el caso de la reflexión filosófica en tanto amor por la sabiduría, yo algunas veces he planteado de modo tajante que sin reflexión filosófica no es posible que exista la transcomplejidad, porque la transcomplejidad es una filosofía en sí misma. Entonces, la reflexión filosófica no solamente nos permite formular interrogantes acerca de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo es el sistema de relaciones de nosotros con nosotros mismos, con la familia, con la ciencia, con la sociedad, con el conocimiento, con el cosmos y con Dios. No, no solamente eso, sino que lo más importante, la reflexión filosófica nos permite descubrirnos como seres en devenir, que tenemos un lenguaje capaz de utilizar no solamente para comunicar ideas, contenidos y saberes, sino para cambiar el mundo. De modo pues que esto es indispensable a la hora de hablar de un translenguaje. Y por otra parte, la crítica irreverente respecto a lo conocido es que si nosotros no echamos mano de la crítica para desmontar lo que está montado, si no echamos mano a una dialéctica crítica y transformacional para repensar lo pensado desde otra perspectiva, estamos subordinándonos a lo que exista, a lo que está establecido, al conocimiento del otro, ¿no? No, pues que ahí es muy importante hacer uso de la crítica dialéctica necesaria para abordar los edificios de conocimiento establecidos. La libertad de pensamiento para abordar los objetos de estudio. Bueno, yo lo decía Heidegger. Cuando hacemos uso de la libertad de pensamiento, yo lo quiero plantear ahora en dos contextos o desde dos aristas. La libertad de pensamiento nos permite recrearnos en nuevos imaginarios, en nuevas epistemologías, pero fundamentalmente la libertad de pensamiento a los fines de esta conferencia es aquella que nos conecta con el multiperspectivismo epistemológico, para no depender de un solo paradigma, porque somos libres de pensar la realidad como objeto de estudio. Y la otra vertiente es, por supuesto, la complementariedad metodológica, porque desde la transcomplejidad no es posible la construcción de la ciencia
en una visión unimetódica. Necesitamos echar mano a la multimetódica porque dada la insuficiencia de muchos métodos que no nos permiten avanzar en profundidad hacia donde queremos. Y otra es la imaginación creadora desde el pensamiento heurístico. Todos son importantes, pero estas que estoy subrayando son mucho más pertinentes. ¿Qué significa imaginar? Imaginar significa la construcción de horizontes posibles, desde el punto de vista de la mente del hombre, horizontes cognitivos. Y esto ocurre muchas veces cuando el científico social se dispone a la búsqueda de un horizonte cognitivo en un determinado campo del conocimiento y cuando cree que ya lo tiene, que ya llegó, que ya resolvió, que ya está el horizonte en sus manos, resulta que el horizonte ya no está, se ha ido, se ha disipado. Entonces es necesario continuar pensando para encontrarlo. Eso viene de la imaginación creadora y del pensamiento heurístico. Eso es fundamental. Desde mi punto de vista, estas cosas son elementos que nos ayudan en la construcción de un pensamiento transcomplejo y, por supuesto, en la configuración de un lenguaje transcomplejo. Yo quiero, antes de pasar a la próxima diapositiva, hablar de un aspecto importante relacionado con la diferencia entre comunicación y lenguaje. La comunicación es el proceso de transmitir, ¿verdad? Compartir, de transmitir, compartir información y conocimiento, mientras que el lenguaje designa el sistema de signos, ¿verdad? Y reglas para crear contenidos, significados y mensajes. Sí, una cosa es el lenguaje, otra cosa es la comunicación. Pero aprovecho la oportunidad para hablar también, esto es importante, de la diferencia entre información y conocimiento. Los chicos que están acá, que son, estamos aprendiendo juntos en estos diplomados, en estos cursos, pueden dar fe del énfasis que yo establezco cuando me refiero a la información y el conocimiento. La información designa la cantidad de datos, de conocimientos, entre comillas, de mensajes de los cuales podemos apropiarnos y que hoy abundan mucho en las redes sociales con este desarrollo sorprendente de la tecnología. Yo diría que si a mí me preguntan, ¿cómo defines tú las redes como una fiesta de la información? Ah, pero ¿eso es conocimiento? No, eso no, todo no es conocimiento. El conocimiento tiene que pasar por la criba del método, por la criba de la reflexión dialéctica y filosófica, por la criba de los contextos. El conocimiento se desprende de la información, pero es una elaboración cognitiva mucho más avanzada y profunda. Existe conocimiento, sobre todo científico, cuando ha sido objeto de un proceso metódico, cuando ha sido contextualizado. De lo contrario, sería de la doxa, sería información. Esto es importante que lo tengamos claro, porque siempre hay esta discusión y se cree de que todo lo que dice las redes sociales y la inteligencia artificial es conocimiento y eso no es verdad. Porque el conocimiento surge de los cerebros que piensan y los cerebros que piensan están en un organismo que tienen alma y espíritu. Y que yo sepa, las máquinas, los androides no tienen alma y espíritu. Ahora, vamos con el tema del lenguaje objeto y el metalenguaje. Para Bertrand Russell, en su teoría de los niveles del lenguaje, expone que cada lenguaje posee una estructura propia, respecto a la cual nada puede anunciarse en el propio lenguaje. Sin embargo, puede existir otro lenguaje
que trate y trascienda la estructura del primer lenguaje, no existiendo límites en esta jerarquía de un lenguaje alternativo. Un metalenguaje, por su parte, es aquel que utilizamos para describir, analizar o explicar las reglas y características de otro lenguaje, mientras que el lenguaje objeto es aquel que es explicado, analizado, descrito. Para entender esta cita mejor, yo les traigo un par de ejemplos. En el contexto de la lógica informática, cuando uso un manual para describir cómo funciona un lenguaje de programación, por ejemplo, un Python, esa descripción en español del manual es el metalenguaje, mientras que el código fuente, el programa, es el lenguaje objeto. Otro ejemplo, si me dispongo a escribir un libro sobre normas y principios, para escribir y publicar narrativas científicas, el libro como tal se convierte en un metalenguaje, en tanto las normas y principios son el lenguaje objeto. Palabras más, palabras menos, el lenguaje objeto es aquella cosa de la que hablamos, a la que nos referimos, lo que nombramos, mientras que el metalenguaje son las descripciones, los análisis, las interpretaciones, las explicaciones que hacemos del lenguaje objeto. Esto es importante porque parece sencillo, pero es necesario de algún modo tenerlo con mucha claridad. Del lenguaje objeto a un translenguaje. Permiso. Un translenguaje interpela la ontología misma de una gramática generativa y transformacional, puesto que es capaz de narrar las visiones y transvisiones que el científico construye acerca de las representaciones especulares del mundo de la vida, pero también de las líneas indivisas y borrosas de la realidad. Un translenguaje pugna por interpelar, integrar y trascender los significantes de lo real, en tanto propósito por resignificar y o ampliar la carga semántica y las nociologías instituidas. Esto parece sumamente importante, esta visión. En el año 2024, yo escribí un libro sobre el eidos ontológico y la transcomplejidad, que fue donde extraje la cita inicial, donde está todo un debate sobre este tema. En efecto, la genealogía de un translenguaje recursivo, performativo y transformacional la encontramos primero en la recursividad dialógica, de la cual hacía referencia, en esa recursividad semántica y la reflexividad profunda, introspectiva del discurso, que se nos transparenta en clave hermenéutica dialéctica, para generar una ruptura en la linealidad linealidad y secuencialidad del propio discurso del investigador. En ese viaje del pensamiento que integra y trasciende semánticamente el lenguaje meta para la construcción de nuevos significados, nuevos conocimientos. Aquí es importante precisar la presencia de los neologismos en un translenguaje, los neologismos epistémicos, que provienen de los giros del pensamiento, de los giros de la epistemología. Y aquí quiero referirme a algunos que pueden servirnos como ejemplo,
Uno de ellos fue construido por Chavino, que tiene que ver con la transepistemología. Ese es un neologismo y que ha sido publicado en un libro. No es que se le ocurrió, ya lo ha sido publicado y forma parte, ya circula dentro de la comunidad académica y de científicos como un concepto aceptado. Otro es el acuñado por Alfonso en relación con el transmétodo, para dar cuenta de la necesidad de la complementariedad metodológica y de la insuficiencia de un solo método en la construcción del conocimiento desde una investigación transcompleja. Y yo acuñé en ese libro que les mencioné otro término que tiene que ver con la ontología transversal del lenguaje. Yo me recuerdo haber leído un libro sobre la ontología del lenguaje que publicó Echeverry, un científico colombiano, Echeverría, en el año 1994, que plantea la inmensa capacidad del lenguaje para transversalizar, bueno, él no utilizó esa palabra, para construir, reconstruir no solamente el lenguaje mismo, sino el mundo de la vida. Entonces, yo incorporo el término, la ontología transversal del lenguaje como esa capacidad infinita del lenguaje de construir mundos de vida. Un translenguaje, desde mi punto de vista, no es una transustanciación lingüística entre idiomas, entre el portugués y el inglés, el español y el francés. No. Digo esto porque hay algunos teóricos que así lo asumen. Yo no lo asumo desde ese punto de vista. Yo creo que un translenguaje es más una expansión sin términos de la conciencia lingüística del sujeto, que además permite la incorporación de neologismos, ¿verdad?, que van surgiendo en tanto evoluciona la sociedad y la cultura. Un translenguaje es el pedestal de una lógica cognitiva transcompleja, no solamente para la construcción de los sistemas, la deconstrucción de los sistemas conceptuales, sino para la reconstrucción de los tejidos teóricos emergentes. Ahora, un translenguaje recursivo, performativo y transformacional también nos permite transitar de los fundamentos de una lógica cognitiva positivista, racional, estructurada, a una lógica cognitiva compleja, transdisciplinar y transcompleja. Es un translenguaje lo que nos permite la vitalidad de la transcomplejidad. Es un translenguaje lo que nos permite la vitalidad de la transcomplejidad. Porque, entre otras cosas, es un translenguaje lo que nos permite la resignificación de las dimensiones fundantes de la matriz nociológica de la filosofía de la ciencia. Eso me parece sumamente importante, donde todas esas dimensiones fundantes que nacieron en la ciencia de la modernidad, desde la transcomplejidad, son repensadas desde un translenguaje para resignificarlas y ahora ver la matriz nociológica de la filosofía de la ciencia como un sistema de conocimiento. Quisiera referirme entonces al carácter performativo y transformacional de un translenguaje. La performatividad del lenguaje es la capacidad de las palabras no solo para describir la realidad, sino transformarla y crear nuevas acciones o hechos. Los enunciados performativos son aquellos que, al ser pronunciados en el momento y contexto adecuado, realizan la acción que nombran, de acuerdo con la opinión de este científico que en 1982 escribió sobre la performatividad del lenguaje, John Austin. Nuestras palabras no solo comunican, sino que modelan nuestra realidad y condicionan nuestra biología. Implica la activación de la neuroplasticidad cerebral y la modificación de las estructuras cognitivas para construir nuevos significados.
esto es sumamente importante porque aquí quiero rescatar el concepto de performatividad que viene del verbo performar, ¿eh? Que es un infinitivo inglés que significa hacer, actuar, ¿eh? Eh, movilizarse, ejercer. De modo pues que, que, que la performatividad es sumamente importante en un translenguaje. Y esto lo pudiéramos llevar al campo, por ejemplo, de la gerencia organizacional, donde generalmente hablamos de la necesidad de un lenguaje performativo. ¿Por qué queremos que el gerente se desenvuelva a través de un lenguaje performativo? Porque el gerente debe tener interés en que la gente cambie y que la gente haga las cosas, que la gente se disponga no solamente a hacer las cosas, sino a innovar, que la gente se ocupe de cosas nuevas. Entonces es la performatividad comunicativa lo que hace posible el cambio, la movilización. Eso es en el campo de la gerencia organizacional, pero en el campo también del aprendizaje, de la investigación transcompleja. Igualmente, la performatividad nos concita a desafiar los principios de la transcomplejidad, a investigar conforme a esos principios, a innovar, a recurrir a nuevos métodos, a nuevas visiones, ¿no? La performatividad, el lenguaje performativo nos empuja, nos impulsa y nos eleva en el espíritu mismo para hacer las cosas nuevas, distintas y mejores. Ahora, ¿qué implica el carácter transformacional de un translenguaje? Es sumamente interesante hablar del carácter transformacional, ya lo hemos mencionado, pero aquí esto nos conecta con una visión epistemológica, al mismo tiempo, ¿verdad? Que no es más que la necesidad de transformar los paradigmas que nos gobiernan, los paradigmas que orientan nuestras acciones y nuestros procesos intelectivos y de investigación, ¿verdad? Transformarlos para que puedan cambiar las cosas. Cuando yo transformo los paradigmas en los cuales yo estoy educado, y desafío nuevos paradigmas avanzados, disruptivos, críticos, emergentes, como la complejidad, la transdisciplinaridad, la transcomplejidad, el pensamiento crítico, entonces estoy desafiando nuevas perspectivas de pensamiento. Un cambio, una transformación. Y solo por la transformación al interior del investigador es posible la transformación de lo que está afuera. Por eso también siempre digo en mis conferencias sobre gerencia que los gerentes deben ser investigadores y capaces de transformar los paradigmas gerenciales que llevan por dentro para poder reaplicar nuevas visiones y hacer que la organización cambie, que la salud organizacional que la cultura organizacional se reconstruya. Y aquí esto es igualito, gracias a esa capacidad transformacional del lenguaje. No podemos pretender transformar aquello que está fuera de nosotros si antes no somos capaces de transformar los paradigmas que nos gobiernan. La crisis de los paradigmas epistemológicos de la modernidad científica trajo como consecuencia el derrumbe de los edificios de conocimiento construidos desde la certidumbre discursiva. Se trata de una cultura comunicativa que dio cuenta de la hegemonía de una racionalidad científica que se erigía en su propio lenguaje. Es decir, se trataba de la comunicación de una ciencia que funcionaba y se legitimaba en base a una semántica propia. Ahora la transcomplejidad nos convoca a un ejercicio de resemantización del discurso científico sobre la base de un translenguaje recursivo, performativo y transformacional. En definitiva, un translenguaje es necesario, es un imperativo epistémico, porque es consonante con el propósito y espíritu de la transcomplejidad. En tanto, esta designa, como lo he venido diciendo, una transepistemología en movimiento, que nos permite
resignificar las categorías conceptuales establecidas y la reconstrucción de nuevos tramas teóricos, como herramientas cognitivas para la transformación de la realidad. Muchas gracias y estoy atento para interactuar con ustedes en cuanto lo consideren necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Balsa. Bueno, déjeme decirle que tiene 70 participantes en sala de esta conferencia, así que espero que el intercambio sea bastante nutrido. Bueno, yo quizás algunos aspectos muy puntuales de su conferencia, debo referirme que evidentemente ese lenguaje transcomplejo o translenguaje, como usted lo denomina, es la forma discursiva y simbólica mediante la cual se puede expresar el pensamiento y la epísteme de la transcomplejidad, de tal manera que permita articular esas múltiples lógicas, registros, niveles de la realidad en un mismo entramado, ¿no? Porque realmente sería ese entramado de significado. Entonces, es más que un conjunto de términos nuevos. Es decir, no se trata solamente de sustituir un término por otro, sino que implica un modo de decir y un modo de escribir que deviene de un modo de pensar. Es decir, que es necesario, pues, el pensamiento transcomplejo o pensar de manera transcompleja para poder expresarlo a Comunicar. través de un translenguaje, ¿no? Ay, claro, claro. Ahora bien, desde entonces de la transcomplejidad, desde el principio que conformamos la red de investigadores de la transcomplejidad y comenzamos a escribir y a pensar sobre esto, sentimos la necesidad de ese nuevo lenguaje, de ese translenguaje que diera cuenta de esas realidades multidimensionales, que superara los viejos lenguajes investigativos, que serían eso a lo que usted denomina lenguaje objeto, es decir, un lenguaje que solo nombraba pero que no trascendía y que evidentemente no integraba los metalenguajes. Desde el pensamiento transcomplejo se integran los metalenguajes científicos, cotidianos, poéticos, simbólicos, eh, y desde ese lenguaje se expresa la pluralidad de todas esas aproximaciones posibles, ¿no? Que tradicionalmente han sido relegadas como lo cotidiano, la poesía, los saberes ancestrales, que desde la transcomplejidad se reconocen como fuentes legítimas de conocimiento. Entonces, hablar de un traslenguaje o un lenguaje transcomplejo implica una ruptura. O sea, una ruptura con ese discurso académico lineal, ese discurso exclusivamente técnico, y la apertura a un decir, a un escribir que haga visible la complejidad, que haga visible la incertidumbre, que haga visible la interdependencia de la realidad y de los fenómenos que se investigan en la realidad. Entonces, en síntesis, el lenguaje transcomplejo no solo nombra la realidad, es decir, no solo se queda en la singularidad del lenguaje objeto, sino que la interroga, la interpela, la recrea desde una nueva racionalidad, desde una nueva lógica que está abierta pues a ese diálogo de saberes, a la incertidumbre y a la complementariedad. Bueno, dicho esto, y más que hablar yo, quisiera la participación de los asistentes a esta conferencia. Aquí hay muchísimos mensajes, doctor Balsa, muchos en la cajita del chat, muchas felicitaciones y también hay algunas interrogantes que vamos a ver por aquí. Sí, la podemos hacer. Eh, mucha participación, muchas felicitaciones. Eh, Vamos a ver, vi algunas preguntas, eh, pero quisiera ver, aquí hay mucha gente saludándolo, doctor Balsa. Bueno, el doctor, Disculpe que le interrumpa, doctora, disculpe que le interrumpa, disculpa. sí, sí, Eh, antes que se me olvide, en en el afiche que se publicó para invitar para esta actividad, se decía que iban a haber certificados gratuitos por la Revit y no he sí, visto que hayan publicado
Sí, 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 sí ya lo está en publicó. la cajita del chat, Ok, ya se ok, compartió. gracias, está muy Todos, bien. sí, la Ok, cajita del chat gracias. está el enlace. Bueno, el doctor René Cuenca le pregunta, para la construcción de nuevos significados, ¿nos podemos auxiliar del interaccionismo simbólico y de la etnometodología? Sí, efectivamente. Es que precisamente el interaccionismo simbólico es una fuente que nutre la construcción de un translenguaje. ¿Ok? En cambio, la etnometodología, bueno, ya la etnometodología forma parte de esa segunda vertiente de la cual yo hablaba de la libertad de pensamiento. ¿Ok? Es decir, la etnometodología aparece como respuesta a la insuficiencia de los métodos únicos y en buena medida también se puede enfocar como un elemento que alimenta, que nutre la construcción de un translenguaje. Tiene razón el doctor Cuenca, sí es posible. Excelente. El doctor Calixto González, saludo para el doctor Calixto González desde en Cuba, está el doctor Calixto. Siempre nos Él acompaña. Doctor Balsa, comento que una filosofía del pensar complejo ha de jerarquizar una lógica metodológica de contenidos y relaciones múltiples, donde la multilinealidad condicione redirecciones en eslabones continuos inacabados. Sí, en el entendido que la transcomplejidad designa una lógica cognitiva transcompleja, por supuesto, multiversa, multidimensional. En sus grandes postulados está uno de los principios que plantea una lógica metodológica complementaria. Yo hice un comentario y me refería a la doctora Alfonso, que es una de las pocas personas que ha publicado un trabajo sobre el transmétodo. Ese transmétodo es precisamente una lógica metodológica complementaria, transmetodológica o multimétodo. Y no pudiéramos hablar de la transcomplejidad ni de una ciencia transcompleja si no nos apoyamos en una lógica metodológica complementaria, multimetódica. Eso está estrechamente relacionado. Muchas gracias al doctor Calixto por su puntualización. Bien, voy a ir leyendo una pregunta del chat, pero también dando oportunidad a los que están en sala que han levantado la mano. En este momento vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Manuel Piñero. Adelante, doctor Piñero. Buenas noches. Un saludo cordial para todos, especialmente para el doctor Balsa, respetablemente para usted, mi estimado. Muchas Bueno, gracias. quería eh, hacerle una pequeña pregunta. ¿Considera usted que por lo menos un translenguaje de naturaleza recursiva transformacional debería dotarse de un rigor epistemológico con base a la teoría semántica ontológica de la verdad del filósofo Loren Puntel, quien de alguna manera propone en su teoría un rescate del discurso de la transcomplejidad con base a una triple coherencia, la coherencia semántica donde las palabras empleadas deben poseer una densidad conceptual real que responda a la complejidad del ser, distanciándose del lenguaje vacío, puramente ornamental y sobresimplificado. La coherencia semántica, la cual pone en perspectiva la articulación interna y el tejido interconectado de las ideas, que rechaza la fragmentación y el aislamiento de los conceptos. Y finalmente, la coherencia argumentativa, la cual tendría que ver con la solidez reflexiva que permite apreciar el nuevo conocimiento construido a través de la revelación de nexos inesperados y reveladores. Claro que sí, doctor. Le agradezco su intervención maravillosa. Yo me recuerdo haber leído a Lawrence cuando estaba escribiendo ese libro de que le hice referencia sobre este tema de la triple coherencia, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es un requisito indispensable, ¿ve? Que esa visión de Lawrence sobre la coherencia semántica, la coherencia recursiva y la coherencia argumentativa se tome como premisas para alimentar la construcción de un translenguaje. Sobre todo la coherencia argumentativa. Yo lo digo en mi libro, y quiero rescatar la idea que allí expongo, porque en la coherencia argumentativa es donde está la diferencia entre lo conocido y lo que se quiere conocer como elaboración emergente. Porque es en los argumentos
¿verdad?, del científico, donde podemos apreciar la diferencia entre lo que existía antes y lo que ahora existe. De modo pues que desde ese punto de vista, eh, tu planteamiento y tu observación es muy pertinente y por supuesto que sí. Pudiéramos como seguir pensando para alimentar la construcción de un discurso acerca del translenguaje desde los aportes de Loren sobre estas coherencias. Te agradezco la pregunta y me invitas a continuar pensando. Gracias, doctor. Bien, bueno, sigo viendo aquí muchísimas presentaciones. Eh, bueno, vamos a darle ahora el uso de la palabra al doctor Carlos Yáñez. Adelante. Muy buenas noches. Primero disculparme por haber ingresado tarde, pero estábamos en corte energético acá en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Eh, la realidad del lenguaje, digamos que yo la abordo desde la línea de investigación doctoral que estoy desarrollando en este momento, que es la pobreza del lenguaje, la pobreza del espíritu y la pobreza material en Venezuela en el periodo 2006-2025, entendiendo que el lenguaje desde la óptica de Ernst Cassirer es una representación ontológica, antropológica y a su vez mitopoyética, permite, como diría Heidegger, empobrecerse o enriquecerse. En el caso de Venezuela, o al menos lo que lo que he logrado avanzar en las publicaciones que he realizado en la Universidad de Carabobo, se ostenta una evidencia de un empobrecimiento cíclico de la lengua, un infortunio del habla, volviendo a el autor que usted citaba, a John Austin y a John Searle en cómo hacer cosas con la palabra. Es cierto, la performatividad desde el punto de vista de los ámbitos gerenciales y desde el punto de vista del aprendizaje nos permiten generar acciones sobre las terceras personas, pero también el lenguaje tiene una carga ilocutiva, lógica y tiene una tercera vía, según Austin, que es ese infortunio del habla. Correcto. Entonces, en ese infortunio del habla, desde el punto de vista de los métodos hermenéuticos de Heidegger, que son tres, y ya para simplificar mi participación, que es el cuidado, o Sorge, el temor a la caída de la charla por la charla y el miedo del hermeneuta frente a la muerte de la lengua en sí misma, estaría íntimamente relacionada con que el lenguaje describe los límites del pensamiento, como lo diría Ludwig Wittgenstein. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la participación. Qué bueno, doctor. Me quedo con lo último. El lenguaje describe los límites de mi pensamiento. El lenguaje describe los límites. Entonces, el problema del translenguaje hay que ubicarlo en el campo de la epistemología misma, de la profundidad epistemológica, ¿verdad? De la profundidad de las líneas de pensamiento. No hay una cosa que empobrezca más el lenguaje y al mismo tiempo lo arruine que el lenguaje objeto y cotidiano. Esto es importante aclararlo porque obviamente estamos hablando de un lenguaje especializado, profundo, y aquellas personas que no tienen un nivel intelectual, ¿verdad? Que hayan tenido la oportunidad de incursionar desde la investigación en estos predios del conocimiento, por supuesto, no van a trascender este lenguaje objeto, inclusive el propio metalenguaje. Pero quienes estamos en estos niveles, un candidato a doctor, un doctor en formación, un postdoctor, es inadmisible entonces que no desafíe una lógica cognitiva de mayor alcance, una lógica de un translenguaje de mucha más envergadura, de mucha más capacidad transversal, performativa y transformacional. De modo pues que le agradezco su acotación, que es muy importante, es muy pedagógica, pero no perdamos de vista que nuestro lenguaje es lo que son nuestros pensamientos. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Bueno, seguimos aquí con algunas preguntas en el chat de Sisi Hidalgo. ¿Podríamos considerar la metacognición
como un portal transversal que articula la reflexión filosófica, la crítica irreverente, la libertad de pensamiento y la imaginación heurística, permitiendo que el sujeto sea consciente de la evolución de su propio proceso cognitivo. La metacognición no es más que un ejercicio de expansión de la neuroplasticidad de la conciencia nociológica del ser humano. Es decir, hablamos de metacognición cuando somos capaces de que aquellas cosas que conocemos las podemos trascender. Y no solamente trascender, sino la capacidad de relacionar esas categorías con otras categorías. Ahí está la esencia de la metacognición, conocer más de la singularidad del lenguaje, conocer mucho más acerca de la ontología simple de las cosas, ¿no? Una metacognición al mismo tiempo pone en ejercicio, en evidencia la capacidad del científico, del investigador, para relacionar conceptos que ayuden a enriquecer la construcción de una nueva narrativa, de una nueva semántica, de un nuevo concepto. Claro que sí. Bueno, un saludo a la doctora Miosotti Silva, miembro de la red de investigadores de la transcomplejidad y también facilitadora de nuestros programas de postdoctorado. Tiene una interrogante. Dice así, doctor Balsa, ¿cómo opera el translenguaje para hacer dialogar la exactitud métrica con la profunda sensibilidad de la condición humana sin que ninguna pierda su rigor epistemológico? Ok, mira, esa palabra, la exactitud métrica, yo me recordé hoy. Gracias por esa pregunta, doctora Silva. Ustedes saben que yo soy economista de pregrado, ¿no? Bueno, no, la doctora no sé si, creo que no. Y mi formación de pregrado estuvo inscrita dentro de esa visión métrica del conocimiento. Me acuerdo de una asignatura que se llama econometría, imagínate tú, que no es más que la metrificación de los procesos productivos y económicos. Bueno, un translenguaje integra a esa econometría del conocimiento, a esa visión métrica del conocimiento, pero lo trasciende. Porque al igual que el pensamiento transcomplejo integra el pensamiento simple, pero lo trasciende, en aras de generar una apertura, o una conciliación armónica entre lo simple, lo complejo, lo transdisciplinario. No quedarnos con lo que conocemos, no quedarnos con la realidad solo aquella que es objeto de observación y que es medible, sino avanzar hacia los imaginarios, avanzar hacia las grandes fenomenologías que definen nuestros mundos de vida. Entonces, no podemos excluir la visión métrica del conocimiento, sino disponernos a trascenderla sin romper con la naturaleza, la singularidad y el espíritu de cada uno de estos cuerpos de conocimiento. La idea es trascenderla. Trascenderlo desde el pensamiento y trascenderlo desde el lenguaje. La doctora Ircia Guzmán está levantando la mano por allá, ya la vi. Aplaudiéndote, te está aplaudiendo. Exactamente, estoy felicitándolo, me encantan todos estos temas, me encanta, aprendo todos los días. Sí, Gracias, hombre. doctor. Bien, doctor Balsa, por aquí Carla León le dice, doctor Antonio María Balsa, el impacto del doble sismo que debilita la matrícula escolar y universitaria en el estado de La Guaira. ¿Cómo puede el gerente performativo, asumiendo la investigación transcompleja como una praxis instituyente y no meramente descriptiva, co-crear nodos de resistencia y resignificación educativa que reconecten a los sujetos con su territorio en este adverso contexto venezolano? Bueno, en realidad, este tema de estos sismos, la tragedia que esto produjo, muchos de nosotros, de modo ligero, no conseguimos una comprensión y una lectura acerca de eso. Es algo indescriptible. Y yo diría más bien que esto hay que situarlo en el plano de la psicología que ayuda a recuperar los equilibrios, ¿verdad? Psicológicos y cognitivos de los seres humanos afectados, eh, y, dentro de un proceso de terapia permanente, ¿no? Y, y después lograr la inserción en la escuela, a través por supuesto, los métodos
que se están utilizando o que se deben utilizar en este caso. Esto tiene demasiadas lecturas, ¿no? Entonces, me parece que no es que la transcomplejidad no pueda estudiar esos fenómenos, pero creo que es necesario recurrir a unas terapias cognitivas más primarias para hacerle frente a una tragedia de esta magnitud, la cual es de naturaleza indescriptible y que ha dejado unos vacíos irreparables en el corazón de muchos venezolanos que perdieron, que se nos fueron allí, y otros que perdieron sus familiares. ¿Y qué te puedo decir? Pues que nada, yo lo que he dicho, y pues, inclusive lo publiqué el viernes pasado en una de mis reflexiones, es que tenemos que tener mucha fe en Dios, mucha resiliencia, y mucha oración para de algún modo conectarnos con todas estas personas. Primero con el alma de quienes quedaron tapiados y ya no están físicamente con nosotros, para que Dios les los cobije en su reino, en su trono, les dé una vida eterna, ¿no? Y en el caso de los sobrevivientes, que Dios les dé mucha fortaleza y mucha fuerza para que se sobrepongan a esta terrible tragedia, esta gran calamidad, ¿entiendes? Y por supuesto, esto tiene tantos traumas. Bueno, yo no soy especialista en eso, pero he estado viendo, leyendo que es necesario un proceso de recuperación de naturaleza psicológica para reinsertar a estas personas sobrevivientes en el contexto escolar, social y cultural. Eh, Esto es lo que te puedo decir, mi querida Carla. Sí, yo pudiera agregar que evidentemente este hecho acaecido es un fenómeno absolutamente transcomplejo, que no se puede limitar a una sola visión disciplinaria, es decir, al que es un hecho natural, sino que hay dimensiones de todo tipo, ¿verdad? No, dimensiones psicológicas, pero también hay educativas, hay culturales, hay políticas, hay sociales, económicas, tecnológicas, o sea, de todo tipo, o sea, hay una transversalidad allí de elementos, de dimensiones, de categorías que ameritan también un abordaje transdisciplinario, ¿no? Múltiples niveles de realidad, físicas, espirituales, o sea, de todo tipo. Entonces, pienso que realmente para un abordaje adecuado de ese fenómeno tiene que ser desde el cruce y desde la fusión De transdisciplinaria. múltiples. Sí, Sí. exacto. Bien, por aquí Janet Chávez desde Bolivia, bienvenida. Le pregunta, ¿es el translenguaje una nueva epistemología o una nueva ontología del conocer? Eh, yo diría que es una nueva ontología del conocer o una nueva ontología de comunicar el conocimiento. ¿Ok? No es, por supuesto, una epistemología. Está inscrita dentro de la epistemología transcompleja, o mejor dicho, es un translenguaje lo que le da piso a la transcomplejidad. Y en consecuencia, per se, es una nueva ontología transversal del lenguaje. ¿Ok? Transversal, no perdamos de vista nunca eso, porque en la transversalidad descansa la capacidad del hombre de permear, como bien lo planteaba la doctora Chavino, de entrecruzar, de religar lógicas cognitivas, epistemologías, teorías, conceptos, para trascender los encierros disciplinares y construir una imagen más hologramática y representativa de la realidad. Muy Muchas bien, gracias. la doctora Esca Solano desde México le pregunta, ¿cuál considera que es el futuro del translenguaje y la generación de conocimiento hacia el 2050? Oye, esto es una pregunta bien interesante y bien ambiciosa. Obviamente que yo quisiera que nos regresáramos a lo que yo planteé en la conferencia cuando me refería a las categorías conceptuales que van evolucionando en tanto evoluciona el pensamiento del hombre, evoluciona la cultura, la ciencia, cuando me refería a los neologismos, ¿no? De modo pues que quizás para el año 2050 irán apareciendo nuevas categorías del lenguaje, y estaremos en capacidad de construir nuevas gramáticas acerca de lo social, acerca de la ciencia, acerca de la política, acerca de la antropología cultural, y iremos utilizando entonces seguramente nuevos lenguajes.
De modo pues que, nada. Lo que sí queda claro con su pregunta, doctora Solano, es que nada es definitivo. Por eso al principio de mi conferencia, yo no sé si usted estaba, yo decía que no podíamos someter el concepto de transcomplejidad a un concepto único, definitivo, acabado. Y cuando me refería a los principios del pensamiento transcomplejo, también lo dije. Son principios provisionales, porque todo va cambiando, sobre todo en el contexto de una sociedad donde todo muta, todo cambia y todo se transforma. De modo pues que seguramente, claro, yo no puedo predecir qué pudiera estar ocurriendo dentro de 20 años, pero no tengo duda alguna de que nada se detiene y allí tendríamos entonces otros panoramas, otros horizontes, otras lecturas y otros códigos del lenguaje para dar cuenta del mundo de la vida. Excelente. Doctor Balsa, en Dígame. ese año, en ese transcurrir, en esta evolución, en este horizonte que tenemos a nuestra vista, ¿cómo ves esa interacción, esa construcción del traslenguaje con la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Si bien es cierto que la inteligencia artificial traduce la emergencia de un lenguaje, ¿verdad? De un lenguaje, no es menos cierto que el translenguaje está implicado en la inteligencia artificial. O, planteado de otro modo, el éxito también de la inteligencia artificial ahora y en el futuro depende del uso de un translenguaje. Es decir, se imbrican, se juntan, dialogan, porque no podemos perder de vista que la inteligencia artificial ciertamente es una potente herramienta para solucionar problemas. Es una herramienta, ¿no? No es una máquina que piensa per se, en tanto el pensamiento surge, como lo dije al principio de mi conferencia, de una cantidad de factores del ser humano, donde no podemos excluir el espíritu y el alma, y la inteligencia artificial no tiene espíritu y no tiene alma, por lo menos que yo sepa, y no creo que tenga algún día. eh, pero sí requiere, por supuesto, apropiarse de un translenguaje para dar a conocer los frutos de lo que construye, los frutos de lo que elabora y los frutos de lo que ofrece. Es un tema un poco escabroso, seguramente, y que también está en formación. No sé si usted tiene algún comentario que hacer. Creo que hice una conferencia sobre eso hace algún tiempo. Sí, sí, e inclusive se incorporaron dos nuevos principios epistemológicos y dos nuevos principios metodológicos a raíz de la inteligencia artificial, ¿no? En el entendido que son co-creadores de conocimiento, donde potencia la inteligencia humana, o sea, la inteligencia artificial potencia la inteligencia humana y en esa evolución, en esa recursividad, pues emerge el lenguaje, emerge reciprocidad de significados, nuevos niveles. Entonces, realmente allí hay un simbolismo y una articulación bien interesante que sería propio de seguir investigando, ¿no? Y seguir profundizando en esas ideas. Bueno, por allí yo había visto a Francisco Javier que había levantado la mano, pero después no lo vi. No sé, Francisco Javier, ¿quieres participar? Bueno, como que Saludos, no. doctora Nancy, buenas Sí, noches. Francisco, ¿cómo estás? Tiempo sin verte en nuestros espacios. Adelante. Sí, doctora, saludos. Bueno, primero que nada, saludarla y saludar al doctor Balsa, que siempre desde su sabiduría, bueno, nos invita a pensar desde la transcomplejidad esta aventura epistemológica transcompleja que invita constantemente a repensar lo que tenemos por delante y cómo pudiéramos reimaginar el mundo. Pensar en este momento lo interpreto, un traslenguaje en estos momentos tan trastocados por distintas realidades, pienso que es oportuno y muy perentorio para esta realidad social que nos está cobijando hoy día, porque se trata de trascender a una forma de comunicarnos
un poco más sentida, más humana, más integral, más desde la sensibilidad. Desde ahí veo yo un lenguaje que no se quede en la palabra simple, un lenguaje que no va en el consuelo sencillo, sino en el actuar al lado, desde diferentes apoyos que puedo darte como persona, como ser humano. Ese sería un traslenguaje vinculado a ese sentir humano. Y por otra parte, el traslenguaje como una cosmovisión o como una ontología nueva de repensar de la comunicación, de la manera de comunicarnos, es una resemantización de esos principios comunicacionales abstractos que si hurgamos debajo de ellos, nos vamos a encontrar unos subsuelos con múltiples posibilidades donde tal vez descubramos una gramática que se concatena con nuevos elementos, con nuevos simbolismos para producir así nuevos significados dentro de un espacio que trasciende, que se transforma constantemente. Esa es la riqueza que podemos nosotros captar en estas conferencias tan enriquecedoras que ofrecen ustedes por acá y de las que, bueno, me he nutrido enormemente y soy un fiel seguidor de este pensamiento y particularmente de las reflexiones del doctor Balsa a través de los grupos donde lo sigo y esas cavilaciones epistémicas bien acertadas que descubren nuevas sensibilidades y nuevas formas de aproximarnos y conectarnos aún cuando estamos separados en el espacio. Este es un momento bien puntual para reflexionar sobre la necesidad de trascender ese lenguaje simple para ir mucho más allá a un lenguaje más humano, cargado de historia, de cultura, y sí, pero un lenguaje capaz de edificarnos en una comunicación donde todos nos entendamos desde lo que hemos sentido como sociedad, como país, como cultura. Y por ahí vi también a una doctora muy conocida, muy amiga, que tuve la oportunidad de conocer, la doctora Ircia. Un saludo para ella, tenía tiempo que no la veía. Un abrazo, doctora. Bueno, felicitarte, doctor Balsa, un abrazo, bendiciones. Buenas noches, doctora Nancy, saludos. Buenas noches, Francisco. Gracias, gracias. Yo quería compartir una breve reflexión a propósito de lo que planteó Francisco Javier. Y es a título de una especie de consejo pedagógico de algún modo, porque quienes no han incursionado en el estudio y en la comprensión del pensamiento complejo, transdisciplinario y transcomplejo, muchas veces optan por descalificar el asunto, ¿verdad? Por la misma pereza mental de no incursionar, de no desafiar, de no atreverse. Y digo esto porque yo le digo siempre a mis alumnos, a mis seguidores, a mis contertulios, mire, el día en el cual ustedes se dispongan a penetrar el punzón del pensamiento en la transcomplejidad, no desestime recrearse en la complejidad y sus principios. No desestimen recrearse en el pensamiento transdisciplinario y sus fundamentos, porque como lo dije al principio, son elementos que tributan sustancia para la construcción de la transcomplejidad. Y en el caso del translenguaje igualmente, necesitamos de algún modo recrearnos en la filosofía del lenguaje para poder entender este asunto del translenguaje. No el translenguaje como una metáfora, como un tema relacionado con conceptos metafóricos. No, no, no. Como esto que hemos conversado esta noche y como como lo que han dicho esta noche acá la calificada interaudiencia. El translenguaje entendido como un proceso lingüístico que germina de estas cosas, de la reflexión profunda, de la recursividad del pensamiento y de otras sustancias que lo alimentan
para alcanzar los propósitos, no solamente para construir nuevos significados, sino para resignificar los significados y para transformar las realidades, ¿no? De modo pues que a mí me parece sumamente importante eso, porque eso es necesario. Y nada, algunas veces una persona, bueno, yo quiero hacer una tesis transcompleja. Bueno, está bien, es aceptable y tal, pero vamos a recrearnos primero en el concepto, en la concepción epistemológica misma de la complejidad, de la transdisciplina, para ir de algún modo integrando categorías conceptuales y aproximarnos con mucha más solidez y fortaleza a una visión transcompleja del conocimiento. Quería agradecerles esta acotación. Excelente, doctor. Levantó la mano el doctor Ibrahim Rodríguez. Adelante, doctor Ibrahim. Buenas noches, un saludo muy afectuoso, doctora Chavino, doctor Balsa, un placer haberle escuchado una vez más. Y realmente quisiera más bien, profesora, doctora Chavino, que leyera un chat que le envié al doctor Balsa, porque es que estoy en penumbras aquí, sin electricidad. Entonces, pudiera por favor leer lo que le envía el doctor Balsa, le agradezco porque no tengo, los escucho en forma interrumpida y pienso que me van a escuchar ustedes igualmente a mí. Pero lo estamos escuchando muy bien, Y gracias a lo Dios. vimos bien, gracias a Dios. Bueno, Besi- sí, creo que ya ubiqué la pregunta. Dice, epidícticamente hablando, debo reconocer esa inusitada polinomia, esa fecunda en la dianoia del doctor Balsa, quedándome con la inquietud. Si al no coincidir lenguaje con comunicación, como lo señala el doctor Balsa, estaríamos enfrentando lo expuesto por Wittgenstein y Habermas, y más allá de eso, ¿dónde queda el lenguaje simbólico? eh, no es no es que no coincide, ¿no? Sino que son cosas distintas, ¿no? Implicadas en un mismo esfuerzo intelectivo, la comunicación y el lenguaje, como yo lo expliqué al principio, ¿no? Y de hecho el lenguaje simbólico es un nutriente importante del lenguaje humano, del lenguaje escrito, del lenguaje ontológico, de la ontología del lenguaje, ¿no? De modo pues que lo que quiero que quede claro es que una cosa es el lenguaje y otra cosa es la comunicación. ¿Ok? La doctora Betty Pierre le dice, no es solo traducir palabras, sino articular el pensamiento transcomplejo de manera fluida entre diferentes lenguajes, técnico, académico y divulgativo. En esta práctica, significa que la IA ayuda a estructurar las ideas y adaptarlas a diversos formatos como libros, podcasts, manteniendo siempre nuestra voz, el marco teórico y la identidad docente, sin reemplazar nuestra parte humana. Me encantó una nueva construcción, rompiendo esquemas y adaptarlas a las nuevas realidades. Qué importante es esta conferencia. Gracias por compartir. Terminamos transformando el significado. Me encantó. Qué bueno, sí, así es. Y esa última Exacto. parte terminamos transformando Y yo quiero rescatar, disculpe, doctora, yo quiero rescatar, gracias, doctora Pierre, yo voy a rescatar lo último que ella plantea, terminamos transformando. Recuerden que la teleología cardinal ulterior de la transcomplejidad es la transformación, es la transformación. Pero la transformación a través, primero, de un lenguaje transcomplejo, que sirva de soporte, ¿ok? Y que la aplicación, por supuesto, de ese conocimiento construido a través de un lenguaje transcomplejo permita cambiar el mundo, los mundos de vida, transformar la realidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Pierre. Bueno, y en esa misma línea de transformación, José González dice, el translenguaje transforma y nos permite comprender la cosmovisión del pensamiento desde una perspectiva trascendente en continuidad inacabada. Así es. Está en El sintonía translenguaje, el con tu plan. translenguaje, fíjese, el translenguaje transforma y nos transforma a nosotros a través de una doble dialéctica
al interior del pensador y hacia afuera, lo que está allá. Claro, en la medida en que construimos un translenguaje, nos estamos construyendo a nosotros mismos desde nuestro pensamiento. Es correcto. Otra participación, ¿alguien quiera participar, levantar la mano y participar? Bueno, lo demás creo que, bueno, Carlos Ñáñez sigue adelante, puede participar. Eh, Me gustaría, doctor, porque tengo esta inquietud, ¿Cómo no? en términos de lo que usted definía de la diferencia entre lenguaje y comunicación, ¿correcto? Esa Exacto. diferencia se establece en tanto a la comprensión de lo que vehicula el lenguaje, ¿cierto? Porque Así es, así es. si no nos quedaríamos en la tesis, como decía la participación anterior, de Ludwig Wittgenstein y la tesis de Habermas, en donde hay que hacer ese apogeo, o esa consideración de un lenguaje matematizado o de una métrica en el Sí. lenguaje. Mi profesión de base, yo a veces digo que por desgracia la economía, porque nosotros intentamos darle métrica a todo, sobre A todo todo, con los modelos absolutamente a todo. econométricos, y no Todo. acabamos de entender que la econometría es una forma de un lenguaje objeto Es un que lenguaje objeto. no se concreta, que es abstracto y que por el hecho de ser abstracto no es que sea difícil, es una simplificación en sí misma del lenguaje. Entonces, cuando yo veo a mis estudiantes en la universidad intentando forzar el R para que le dé un coeficiente de autocorrelación alto, para que no sea heterocedástico, para que no sea multicolineal. Yo digo, ¿cuán positivistas estamos siendo y cuánto daño le estamos incorporando a la capacidad de el metalenguaje digamos que en primacía de un lenguaje objeto o de un lenguaje positivista, que desde el punto de vista de la óptica de Hölderlin, y usted me corregirá, subyace, si dejamos todo allí, el pensamiento muerto. Y no es que yo no quiera mi carrera, O la la inteligencia adoro. muerta. La inteligencia muerta, sí, así es. Sí. Mire, doctor, ¿usted es economista? Sí, Ajá, de la Carabobo. de la Universidad de Carabobo y profesor de la Ah, Universidad de Carabobo, de la y Escuela eres de profesor Economía. allí. Ah, ok. Yo soy egresado de allí en el año 1984, imagínese usted, ¿no? ¿Qué te puedo No, decir? me egresé en el año 2000. Bueno, sí, mira, rescato acerca de lo que usted dijo, doctor Ñañez, que precisamente la comprensión de los significados es lo que vehicula el lenguaje. Es decir, entre el lenguaje y la comunicación está la comprensión. Eso es fundamental. Si matamos la comprensión, matamos el lenguaje. Está muy bien. Bueno, ojalá que podamos tener una conversación personal en lo sucesivo, ¿no? Yo le puedo dejar mi contacto para que compartamos algunas experiencias, ¿no? Sí, muchas Excelente. Bueno, gracias. por aquí tenemos una manito levantada. Rosa Pérez, adelante. La Adelante. doctora, la doctora Rosa Belén, No, no puede ser. Rosa Pérez. Rosa Pérez, pero no sé, Sí, es Rosa Belén. pero ya no la veo. Hola, buenas noches. Sí, soy Rosa Belén Pérez. Hola, qué alegría, mi Ya doctora, caramba. Pero la queremos ver. Enciende la cámara, no se nos esconda. Bueno, es que tengo la señal un poquito baja y si la Ah, enciendo, probablemente no me escuchan. Quiero enviarles en primer lugar mis cariños, mi reconocimiento a la doctora Chavino y a usted, mi doctor Balsa, que muchas tuvo la gracias. amabilidad de enviarme esta invitación especial y yo no podía dejar de escucharlo esta noche. Muchas gracias. Magistral su conferencia y hice este espacio para reflexionar y aprender de usted y de la doctora Chavino.
Y entonces cuando hablamos de traslenguaje, yo me imagino y hago un símil con la música, porque el translenguaje es como, yo lo miro como un gran pentagrama en donde cada símbolo, cada palabra nos ofrece una sintonía con una realidad que palpita. Y cuando una de las doctoras habló de cómo utilizar el translenguaje en este momento tan particular que vive nuestra nación, yo le voy a comentar una anécdota. Yo estoy apoyando un campamento aquí en Caracas de apoyo a niños a través del programa de semilleros científicos que han vivido esta tragedia. Y tengo un niño que se llama Maximiliano, de 3 años, que luego de pasar lo que ocurrió en su vida con el terremoto, no habla. Y yo digo, el traslenguaje y este vuelo de pensamiento transcomplejo nos lleva inclusive o nos conduce a interpretar inclusive el silencio. Maximiliano solo quiere pintar. Cuando nosotros llegamos con nuestras actividades de juego para los niños, me abraza, no me habla y yo le digo, ¿quieres pintar? Y con su cabecita dice que sí. El traslenguaje inclusive, así como se usa el silencio en una obra musical para marcarnos pautas, para darnos mensajes y poder particularmente señalarnos espacios para hacer silencio y continuar con la música. El translenguaje nos permite identificar en la realidad que vivimos, hacer una lectura más allá de lo que es el proceso de alfabetización. Nos lleva a leer y a poder escribir o reescribir una realidad que a veces no hay palabras para expresarla. Entonces, yo escuchándolos a ustedes, a todas las participaciones, pensaba en eso. ¿El translenguaje será acaso un nuevo pentagrama del lenguaje en el pensamiento transcomplejo? Bueno, así que con esa reflexión cierro y una vez más, doctor, gracias por su conocimiento, gracias por sus luces, siempre tan especial. Un besito y un gran abrazo. Muchas gracias, doctora. En realidad su reflexión es bien interesante, profunda y pertinente. Bueno, la comparto 100%. Y la felicito por ese esfuerzo de solidaridad que están manifestando, ¿no? Hay quienes lo hacemos desde la distancia, a través de la oración. Usted tiene la oportunidad de hacerlo de modo presencial y muchos de ustedes que están allá en Venezuela. Y nada, solidaridad total. Cuando tocas un tema de ese tipo, uno se le mueven las fibras del humanismo, ¿no? Y bueno, y allí hay un modo, de algún modo, el translenguaje estar implicado, ¿no? Porque también pienso, y no desde una perspectiva poética, ni que el translenguaje también viaja en el silencio del hombre. Muchas gracias por su intervención. Excelente. Uno queda así muy encantado con la voz melodiosa de la doctora Rosa Belén Pérez. Sí, qué maravilla. Bueno, adelante, Joytin Betancourt, disculpa si no supe pronunciar bien el nombre. Adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, Joytin. Saludos, doctor Balsa, encantado de saludarlo, gracias por la invitación. Igualmente, doctora, bienvenida. Siempre recordado y trasciende a través de cada uno de los que ponemos atención a su discurso y a sus creaciones. No quiero dejar pasar la oportunidad, aparte de agradecer, para compartir y, por favor de usted, tener una idea sobre lo que es, hago una revisión sobre la calidad de vida de los docentes venezolanos. Incluye esa construcción teórica que es multidimensional y polisémica, por supuesto, donde hay algunos modelos que nos orientan sobre varios autores y las dimensiones, pero incluí la calidad de vida de los docentes en el nivel inicial, básica general, y los docentes universitarios, y a través de una revisión por etnografía digital, he estado revisando, contrastando
todo lo que hay, porque uno dirá, bueno, ya eso es público y conocido, pero ciertamente hay que profundizar y me ubico en lo que usted propone del traslenguaje de todo el mundo del lenguaje y del traslenguaje que hay detrás de las publicaciones de Instagram, de X, Twitter anteriormente, y definitivamente lo que puedo aproximarme es que la punta del iceberg es esa problemática que en este momento yo le estoy denominando a través de una construcción teórica que tiene un desarrollo epistemológico, calidad de vida laboral de los docentes en Venezuela. Pero la profundidad de ese iceberg que no se ve es que hay una crisis de reproducción del sistema educativo. Entonces, la crisis la tenemos y la sostenibilidad del sistema educativo en este momento es bastante comprometida. En eso del hipotético de reconstruir el sistema educativo y el traslenguaje como una ontología, ¿cuál sería el aporte? Porque se supone que vamos a sentarnos un conjunto de profesionales, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, todo lo que implica. En mi caso yo soy médico particularmente, pero desde ese punto de vista del pensamiento, de la metacognición, de ese cambio para un nuevo sistema educativo, ¿cómo lo tomaríamos en la reconstrucción de ese sistema? Doctora Joystein, su interpelación o su duda es objeto de una conferencia profunda también. Pero yo quiero sintetizar, por razones de tiempo, la idea que usted plantea, desde mi punto de vista, por supuesto, con el respeto que usted me debe. La crisis de la sociedad, que incluye la crisis de la educación, la crisis de la política, la crisis de la cultura humana, la crisis del docente, no la podemos ver por el lado de la insuficiencia de recursos per se. Hay que verla porque lo que está en crisis son los paradigmas que han conducido a la sociedad. Los paradigmas que utilizan los políticos para gobernar a un país. Los paradigmas que utiliza el docente para enseñar, para orientar el proceso y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los paradigmas que utilizamos nosotros para ver nuestras relaciones con los demás. Los paradigmas de los educadores. Entonces, lo que está planteado no es una crisis programática en sí misma, sino una crisis paradigmática. Y estas discusiones nos ayudan a entender las nuevas opciones que estamos planteando desde la transcomplejidad para ver el mundo de otro modo. El discurso de la transcomplejidad nos sitúa frente a una perspectiva de la recomprensión del sistema de relaciones del hombre consigo mismo, con la educación, con la sociedad, con la ciencia y con el conocimiento. Obviamente que esto no se agota en un discurso, pero tenemos que construir el discurso y publicar el conocimiento, y en eso estamos, ¿verdad? Intentar a conocer qué significa un translenguaje, cuál es el propósito y espíritu de un translenguaje, cuál es la utilidad para transformar el mundo. El tema que usted está planteando me permite a mí precisar un aspecto muy importante. Y aquí hay muchos chicos que están viendo un diplomado conmigo sobre investigación gerencial en organizaciones transcomplejas. Les he dicho en todas las sesiones que hemos tenido y lo seguiré planteando. No se dejen arrastrar ni impresionar, no se subordinen a la razón práctica del conocimiento, a los hechos, a aquellas cosas que hemos dejado de hacer, a aquel mundo que queremos construir, aquella guerra que queremos ganar, si antes no construimos las herramientas para participar en la guerra. Y esa herramienta es una nueva visión, es una nueva teoría del conocimiento construida desde estas perspectivas que estamos planteando. Eso es fundamental. Lo que está en crisis no es la realidad, no son las organizaciones, no es la sociedad misma lo que está en crisis,
y doctora Joysten, son los modos de pensar, son las líneas, son las agendas de pensamiento y acción de los actores políticos, sociales, educativos, culturales, de todo tipo. Le agradezco mucho su pregunta y haber traído el tema de este modo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra participación? Bueno, al parecer, bueno, siguen las felicitaciones y los agradecimientos por el chat, doctor Balsa. Bueno, y yo quiero unirme a ese agradecimiento, a ese reconocimiento, a esas felicitaciones por su magistral conferencia, siempre por apoyarnos en estos espacios. Ya son, bueno, desde lo personal, son más de, ¿cuántos? No sé, no lo voy a decir mucho, 30, 35 años de transitar académicos Sí, juntos un largo tiempo. un largo Largo tiempo. tiempo Sí. y específicamente desde los orígenes, desde la fundación de la Redit, desde aquellos momentos en que en el marco de aquel postdoctorado en ciencias de la educación comenzamos a pensar de esta manera, a generar este pensamiento transcomplejo y evidentemente a realizar este tránsito, ¿no? Hacia el lenguaje transcomplejo. De tal manera que, bueno, mi agradecimiento por siempre, agradecer a todos los participantes, a todos los que asisten a nuestras conferencias, a los espacios de formación, a nuestros encuentros, a todos los que pertenecen a la REDI, a los que participan en nuestros proyectos de investigación, en nuestros postdoctorados, diplomados, en todas aquellas actividades que siempre generamos y en los cuales pues damos apertura para que todos participen. De tal manera que yo pienso, doctor Balsa, que la invitación es a trascender, ¿no? De esa singularidad del lenguaje objeto hacia un traslenguaje, ¿no? Ese lenguaje que conecte y no que aísle, un lenguaje que articule, un lenguaje que complemente, un lenguaje que emerja desde esa complementariedad, que resignifique, que nos permita repensar y como usted lo ha dicho, las principales herramientas es ese nuevo pensamiento. No podemos trascender, transitar a un traslenguaje sin haber cambiado nuestras formas de pensar. Así que, bueno, muchísimas gracias para todos. Nos despedimos. Quisiera tener un mensaje de cierre, doctor. Sí, claro. Sí, claro. Lo voy a plantear en tres vertientes muy breves, ¿no? En primer lugar, valoro y atesoro la presencia y los aportes de todos ustedes. Porque aprecio que sus intervenciones, sus inquietudes y sus dudas, sin duda alguna, contribuyen a enriquecer lo que estamos pensando y haciendo en la red. Muchos de ustedes forman parte de nuestra familia, muchos otros no. En tanto nos van conociendo, entonces nos vamos acercando en esos nexos de familiaridad. En segundo lugar, esto de modo especial para los venezolanos, tanto los que están allá y los que están afuera. No obstante, los surcos, las zanjas, las grandes fracturas que ha dejado esta tragedia, e inclusive la tragedia que hay en Venezuela desde hace más de 20 años, y que con estos sismos se han generado, bueno, una situación que, como lo dije al principio, es como indescriptible. Necesitamos sacar mucha fortaleza, mucha fe en un Dios que nos creó, que perdona nuestros pecados y que salvará nuestras almas, Dios mediante, en tanto permanezcamos en un diálogo con Él. Para sobreponernos, para darle mucha fortaleza a muchas personas que quedaron eh, heridas, vivas, para sobreponernos de esto. Mucha resiliencia. Y en el plano de la formación, de la investigación, de este proceso
que nos ocupa esta noche de la investigación, de explorar nuevas miradas, nuevas perspectivas epistemológicas, para hablar de un translenguaje de naturaleza recursiva, performativa y transformacional. Yo los exhorto, porque la vida continúa. Y si algo nos da la fuerza para mantenernos de pie, es pensar siempre de un modo nuevo, ¿no? Eso es fundamental. Los exhorto a que continúen ese tránsito. Yo no concibo a un profesor universitario que no investigue, que no se atreve a desafiar nuevas líneas de pensamiento, que no se atreva a escribir, a publicar, porque el docente universitario, el mejor docente universitario, no es el que reproduce los contenidos programáticos escritos por otro, es el que educa al alumno desde su propio conocimiento generado, desde el ejemplo de la investigación misma, ¿no? De modo pues que yo estoy muy contento con todos ustedes por todo lo que han aportado, y por esos bríos, por desafiar nuevas cosas. No estoy seguro que, yo estoy seguro que esta conferencia de esta noche los anima a desafiar nuevas perspectivas, a profundizar en la búsqueda de sentido de un traslenguaje necesario para poder construir narrativas científicas verdaderamente transcomplejas. Los felicito a todos y les agradezco su presencia. Gracias, doctora Nancy Chavino, por la invitación, por su compañía tan fresca, tan pertinente. Gracias a todos los que intervinieron, hicieron sus aportes. ¿Este programa queda grabado, doctora, o no? Por No, supuesto. no. Está siendo transmitido en vivo por YouTube también. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí tienen. Bueno, gracias, nada, buenas noches y que Dios permita que nos volvamos a encontrar en un espacio similar como este. Gracias, doctora Chavino. Así es, bueno, con estas reflexiones tan sentidas del doctor Balsa, nos despedimos sin antes, bueno, invitarlos a que sigan participando con nosotros en nuestros espacios de formación. Feliz noche para todos. Bendiciones, feliz noche. Feliz bendición. Feliz noche, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, saludos. Saludos. Se fue la luz.